¿Sientes que te faltan herramientas prácticas en tu lucha contra el pecado? No estás solo. En este episodio sobre la mortificación del pecado, nos sumergimos en los capítulos 11 y 12 para descubrir el arsenal de estrategias que John Owen nos ofrece. Aprende a usar la culpa de manera constructiva, a cultivar un anhelo por la liberación que Dios mismo provee y a identificar y combatir tus debilidades específicas. La clave de la victoria podría estar en el arma más poderosa de todas, la meditación en la majestad de Dios. Este estudio bíblico no es solo teoría, es un plan de batalla para tu crecimiento espiritual. Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Palabra de Vida. Mi nombre es Yasmín y nos acompaña como siempre mi esposo, el Pastor Juan. Realmente es un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes en este espacio donde reflexionamos juntos sobre temas que transforman nuestras vidas. Hoy continuamos nuestro recorrido por el profundo libro La mortificación del pecado del autor puritano John Owen. Específicamente estaremos explorando los capítulos 11 y 12, donde el autor nos presenta reglas prácticas adicionales para lidiar con nuestros deseos pecaminosos. Les invitamos a escuchar el audiolibro en el enlace de la descripción y en nuestra web www.lapalabradevida.com.co podrán descargar gratis el libro en formato ebook para tenerlo siempre a mano y disfrutarlo en su celular, tablet o computador. Hola a todos. Lidiar con nuestros deseos pecaminosos, ese es un tema que todos necesitamos abordar. Y es que a veces pensamos que la vida cristiana es simplemente creer, pero John Owen nos recuerda que hay una lucha activa contra el pecado que debemos emprender. Exactamente. Y me gustaría que comencemos con una pregunta que quizás todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cómo podemos tener victoria sobre esos deseos pecaminosos que parecen tan arraigados en nuestra naturaleza? ¿Es realmente posible liberarnos de ellos? Buena pregunta, Linda. Consideremos entonces lo que John Owen nos dice en cuanto a esto. En el capítulo 11, John Owen continúa con las reglas prácticas para la mortificación del pecado. Y la tercera regla que John Owen presenta es verdaderamente impactante. Inquiete su conciencia con la culpa de sus deseos pecaminosos. Eso suena un poco contradictorio con lo que escuchamos actualmente. ¿No crees, cariño? Yo creo que sí. Hoy se habla mucho de no sentirse culpable, de aceptarse a uno mismo, Así es. pero Owen parece sugerir algo diferente. Mm, Tienes toda la razón, Linda. En nuestra cultura actual, la culpa casi siempre se ve como algo negativo, algo de lo que debemos liberarnos, pero John Owen nos está llamando a usar esa culpa de manera constructiva, como una herramienta para la santificación. Y me llama la atención que Owen propone dos formas generales de inquietar nuestra conciencia. La primera es exponernos a la luz escudriñadora de la ley de Dios. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Owen está diciendo que debemos permitir que la ley de Dios, sus mandamientos y estándares perfectos, iluminen nuestros corazones para que veamos claramente la gravedad de nuestro propio pecado, no para condenarnos, sino para que tomemos conciencia de lo serio que es. Ujú. Es interesante cómo él advierte contra la idea errónea de que por estar bajo la gracia ya no necesitamos la ley. Él nos dice textualmente que la renuencia a permitir que la ley inquiete su conciencia no es una buena señal, más bien es un triste indicativo de la dureza de su corazón y de la naturaleza engañosa del pecado. Cierto. Y creo que aquí hay un principio muy importante. La ley de Dios sigue teniendo un propósito en la vida del creyente. Ya no nos condena, pero sí nos muestra dónde estamos fallando y nos guía hacia la santidad. Ujú. La segunda forma general que menciona es permitir que el Evangelio condene y mortifique nuestros deseos pecaminosos. Ujú. Cariño, ¿cómo funciona esto? Esa es una perspectiva muy hermosa. Owen nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos recibido del Evangelio, el amor del Padre, la sangre del Hijo, la morada del Espíritu.
Y luego a preguntarnos, ¿es de esta manera como demuestro mi agradecimiento? Es una confrontación basada en el amor y la gracia, no solo en el temor al castigo. Mm, Me parece que este enfoque es mucho más profundo que simplemente sentir culpa. Es reconocer que el pecado no solo quebranta la ley, sino que también entristece una relación con Dios que nos ha amado inmensamente. Exactamente. Y Owen también menciona dos formas específicas de inquietar nuestra conciencia. Pensar en la infinita paciencia de Dios con nosotros y reflexionar sobre cómo Dios, en su gracia, ha tenido misericordia de nosotros repetidas veces. ¿Sabes, cariño? Sí. Eso me hace pensar en cuántas veces Dios nos ha protegido incluso de nuestros propios planes pecaminosos. Eso es cierto. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de ceder completamente al pecado y Dios, en su misericordia, nos ha retenido? Amén, así es. Y cuando reconocemos esa bondad, se vuelve aún más doloroso seguir pecando. Owen lo dice claramente. Después de todas estas muestras de la gracia de Dios hacia usted, ¿puede continuar permitiendo que los deseos pecaminosos endurezcan su corazón en contra de la gracia? Ujú. La cuarta regla que John Owen presenta me parece fascinante. Sí. Dice, esfuércese para desarrollar un anhelo continuo por la liberación del poder de sus deseos pecaminosos. Mm. ¿Por qué crees que este anhelo es tan importante? Bueno, pienso que cuando realmente anhelamos algo, todo nuestro ser se orienta hacia ello. Owen menciona que este anhelo es en sí mismo una gracia, es decir, un don de Dios que nos ayuda a lograr lo que estamos anhelando. Me viene a la mente lo que Owen cita de 2 Corintios 7:11, donde Pablo habla del ardiente afecto o gran deseo como parte del verdadero arrepentimiento. Exactamente. Y Owen es muy categórico cuando dice, tenga por cierto que, a menos que usted anhele la liberación, usted nunca la obtendrá. Este anhelo se convierte en el combustible de nuestra oración, de nuestra fe y de nuestra esperanza. Me pregunto si parte de nuestro problema con el pecado es que a veces no deseamos realmente ser libres de él. Mm, Quizás nos hemos acostumbrado tanto a ciertos patrones de pecado que ya ni siquiera luchamos contra ellos. Y creo que has tocado un punto bien importante. A veces nos engañamos pensando que queremos ser libres del pecado, pero en realidad estamos cómodos con el pecado. El verdadero anhelo de liberación nos llevará a clamar a Dios persistentemente, como Owen nos anima a hacerlo. La quinta regla me parece especialmente práctica. Dice, aprenda a reconocer que algunos de sus deseos pecaminosos están arraigados en su propia naturaleza. Todos tenemos áreas donde somos más vulnerables, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Owen reconoce que debido a nuestra naturaleza caída, cada uno de nosotros tiene tendencias particulares hacia ciertos pecados. Algunos luchan más con el temperamento, otros con la pereza, otros con los deseos impuros. Lo interesante es que Owen no nos permite usar esto como excusa. Ujú. No podemos decir simplemente así soy yo o así es mi naturaleza. Así soy yo, sí. En lugar de eso, debemos reconocer la culpa de tener estas tendencias y esforzarnos para vencerlas. Y Owen menciona un remedio específico que Pablo usó. Primera los Corintios 9:27 dice, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Mm. ¿Y cómo se aplica esto de manera práctica? Bueno, Owen habla de poner los apetitos del cuerpo bajo control, con la ayuda de Dios, mediante la oración y en ocasiones del ayuno. Pero hace una distinción importante. Esto no es el duro trato del cuerpo que Pablo condena en Colosenses, sino una humillación voluntaria del alma, dependiendo del Espíritu Santo para debilitar los deseos pecaminosos arraigados en nuestra naturaleza. No se trata de castigar nuestro cuerpo como si eso tuviera algún mérito espiritual, Ujú. sino de disciplinarlos para la piedad, como dice Pablo en otro lugar. Así es, disciplinarnos para la piedad. Las últimas reglas que Owen presenta en estos capítulos son igualmente prácticas.
La sexta es: vele y guarde su alma contra todas las cosas que usted conoce que estimularían sus deseos pecaminosos. Mm, Eso me recuerda a lo que decía el rey David, me he guardado de mi maldad, en Salmo 18:23. Sí, así es. Se trata de ser proactivos, de anticiparnos al pecado en lugar de simplemente reaccionar cuando ya estamos en problemas. Exacto. Owen usa una comparación muy práctica. Si sufrimos de una enfermedad, evitamos lo que podría empeorarla. ¿No deberíamos tener al menos el mismo cuidado con nuestra salud espiritual? Ujú. Y luego, la séptima regla es: pelee con sus deseos pecaminosos tan pronto como comiencen. John Owen usa la imagen de una chispa que cae en una alfombra. Mm, No esperamos a que prenda toda la casa para apagarla, ¿verdad? Así es una imagen muy interesante. Las escrituras nos advierten que el pecado es progresivo. Si no lo refrenamos al principio, será mucho más difícil hacerlo después. Como dice el proverbio que Owen cita, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 17:14. Finalmente, en el capítulo 12, John Owen nos presenta su octava regla, que dice: medite sobre la excelente majestad de Dios. ¿Por qué Mm, crees que termina con esta regla, cariño? Qué importante es esto. Creo que es porque toda nuestra lucha contra el pecado debe estar fundamentada en una correcta visión de quién es Dios. Cuando Job realmente vio la grandeza de Dios, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y arrepiento en polvo y ceniza. Owen dedica mucho espacio a hablar sobre cuán poco conocemos realmente a Dios. Incluso menciona que los hombres más piadosos como Moisés y Pablo solo vieron las espaldas de Dios o a través de un espejo. Y creo que ahí está el punto clave. Cuando más contemplemos la grandeza y majestad de Dios, más humildes seremos y más aborreceremos el pecado. Como dice John Owen, entre más que medite sobre la grandeza de Dios, más sentirá la vileza de sus deseos pecaminosos. Me impacta especialmente cuando Owen compara nuestro conocimiento actual de Dios con el de un niño. No importa cuánto hayamos aprendido, aún conocemos muy poco. Y algún día, cuando estemos en su presencia, nos daremos cuenta de que ni siquiera conocíamos una milésima parte de su gloria. Mm, Esa manera de ver nos mantiene humildes y dependientes. Y es precisamente en esa humildad donde encontramos la fuerza para mortificar nuestro propio pecado. Cariño, hemos explorado estas reglas profundas que Owen presenta, pero quizás sería útil resumir las aplicaciones prácticas que podemos extraer directamente de estos capítulos. Tienes toda la razón, Linda. Owen es muy práctico en sus consejos, así que permíteme resumir algunas de las aplicaciones específicas que vimos en estos capítulos. Primero, debemos permitir que tanto la ley de Dios como el Evangelio expongan la culpa de nuestro pecado, no para quedarnos en la condenación, sino para motivarnos al arrepentimiento y la mortificación. En segundo lugar, debemos cultivar deliberadamente un anhelo por ser libres del poder del pecado. Este anhelo se cultiva principalmente mediante la oración persistente. Y una tercera aplicación es que necesitamos identificar nuestras tendencias pecaminosas particulares. Cada uno de nosotros tiene áreas de debilidad específicas que requieren mayor vigilancia. Ujú. Y podríamos añadir otras aplicaciones igualmente ¿De importantes. acuerdo? Cuarto, debemos disciplinar nuestro cuerpo y nuestros apetitos mediante la oración y cuando sea apropiado el ayuno. Mm, Como quinto, necesitamos ser proactivos en evitar las situaciones, lugares o personas que sabemos estimulan nuestros deseos pecaminosos. Y sexto, deberíamos combatir los pensamientos y deseos pecaminosos tan pronto como aparecen sin darles tiempo a desarrollarse. y permíteme añadir una última. Una séptima aplicación. Debemos dedicar tiempo a meditar sobre la grandeza y la majestad de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más humildes somos y más aborrecemos el pecado. También nos recuerda que nunca debemos olvidar dos cosas.
Primero, que el propósito de Dios al revelarse a nosotros es darnos el conocimiento suficiente para tener fe en Él, amarle y obedecerle, no para que comprendamos completamente su gloria esencial. Mm, Y segundo, que somos muy lentos e insensibles para recibir todo lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos acerca de Él. A pesar de la clara revelación que tenemos, nuestro conocimiento sigue siendo limitado. Cariño, después de explorar estos capítulos, me queda claro que la mortificación del pecado no es un proceso pasivo ni automático. Requiere nuestra participación activa, siempre dependiendo de la gracia de Dios. Así es, Linda. La mortificación es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros somos llamados a cooperar con Él en este proceso. Las reglas que Owen nos ha dado son herramientas prácticas para esa cooperación. Y creo que la gran lección que podemos llevarnos hoy es que mientras más contemplemos la grandeza y la bondad de Dios, más fuerza tendremos para resistir al pecado. No luchamos contra el pecado simplemente por deber, sino por amor a aquel que nos amó primero. Lo has dicho muy bien. Y quiero animar a todos nuestros oyentes, no se desanimen en esta lucha. Es un proceso de toda la vida, pero tenemos la promesa de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos oyentes, los invitamos a compartir en los comentarios cómo estas enseñanzas de John Owen están impactando sus vidas. ¿Cuál de estas reglas les resulta más desafiante? ¿Cuál les ha sido más útil? Y si este episodio les ha sido de bendición, no olvide suscribirse a nuestro canal La Palabra de Vida para recibir más contenido como este. También los animamos a leer el libro de La mortificación del pecado, que lo encontrarán en nuestra página web lapalabradevida.com.co. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios los bendiga.